Se acerca el primer curso latinoamericano de infecciones vaginales. Es la primera vez que la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar y sus profesores van a dictar este simposio. Están todos muy invitados. Para hacer un preámbulo de una charla que además no va a estar incluida dentro del curso, pero que es muy importante que la sepan, es la inmunología del tracto genital. Cuando uno conoce cómo es la inmunología de la vulva y la vagina, le queda mucho más fácil entender la fisiopatología y además de entender la fisiopatología, pues entender la clínica y además de la clínica, entender obviamente, digamos, cuál sería el tratamiento ideal. Entonces, esta charla se titula Un viaje a la inmunología del tracto genital. ¿Qué es este tema de sistema inmune? ¿Qué es el sistema? ¿Recuerdan cuando nosotros por allá en biología estudiamos que una célula o un grupo de células conforman un tejido y que un conjunto de tejidos conforman un órgano y que un conjunto de órganos se vuelven un sistema? Aquí entonces el sistema inmune es un conjunto de órganos o tejidos que tienen una función específica y es una función de defensa. Entonces ellos reaccionan de manera combinada y ordenada a agentes exógenos y endógenos, es decir, bacterias, virus, hongos, pero no siempre tienen que ser organismos vivos, también pueden ser metales, por ejemplo. Entonces pueden ser biológicos o no biológicos. Recuerden ustedes, por ejemplo, que em, un alergeno muy importante a nivel de la vulva es el níquel. Allí no hay ningún tipo de agente biológico, sino es un metal. Entonces, no solamente las bacterias, los virus y los hongos, los parásitos pueden generar síntomas, sino que también elementos exógenos no biológicos pueden causar sintomatología. ¿Cómo está compuesto este sistema inmune? Este sistema inmune, como ya les dijimos, es un conjunto, ¿no? Entonces, en ese conjunto están los órganos linfoides. Los órganos linfoides pueden ser primarios, que son el timo y la médula ósea, o pueden ser secundarios, el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces, son los principales órganos linfoides. Además de eso, podemos tener tejido linfoide en sitios que no constituyen un órgano linfoide, como por ejemplo las mucosas. M de mucosas. El MALT está en el sistema gastrointestinal, en el sistema respiratorio, obviamente en el sistema genitourinario, que es el que más nos interesa, pero también está en la piel, ese de skin. Entonces está aquí en todos estos 2 metros de piel, allí también hay tejido linfoide. Y además de eso tenemos células sueltas circulando, no solamente por el aparato circulatorio linfático, sino también por el circulatorio sanguíneo. Entonces tenemos todo un conjunto de defensas que no está concentrado en un solo órgano, sino que tiene centro en todo lado. Es decir, que podemos encontrar células, tejido u órganos linfoides en toda la economía de nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un agente exógeno? A un agente exógeno que, como ya vimos, no necesariamente tiene que ser un organismo vivo, una célula procariota. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta célula, lo que ocurre es que dentro de nuestro cuerpo se activan unos mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa se dividen en inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata es una inmunidad inespecífica, es decir, que se activa ante cualquier sustancia y se activa la misma inmunidad. Mientras que la inmunidad adquirida sí es una inmunidad específica. Ojo a esto que voy a decir. La inmunidad innata se divide en dos mecanismos importantes. El primero es un mecanismo de barrera y el segundo es un mecanismo mediado por células
y receptores. La inmunidad adquirida también tiene dos formas de las que vamos a hablar más adelante y son la activación de los linfocitos B y la activación de los linfocitos T. Entonces concentrémonos en esta parte de la diapositiva. Vamos a hablar de inmunidad innata, que es la primera que se activa, y dentro de esa inmunidad innata, de lo primero que vamos a hablar es de las barreras físicas o las barreras naturales, los escudos de protección. ¿Cuáles son las barreras físicas? Los epitelios. Entonces, esta barrera física llamada epitelio, que a nivel de la vagina se llama epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, y a nivel de la piel se llama epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. ¿Sí? Entonces son dos tipos de epitelios que básicamente hacen exactamente lo mismo. Pero ¿cómo nos puede proteger esto? Yo siempre asemejo esta estructura de ladrillitos a los soldados, cómo se protegían en esta formación romana. Entonces, fíjense cómo las células que podrían ser los escudos están protegiendo a los organismos que están acá abajo. Si esta célula o si estas células se mantienen íntegras, es decir, no están rotas, porque si yo pierdo este escudo, lo más seguro es que una lluvia de flechas va a entrar acá y va a dañar lo que está por debajo. Pero si todos los escudos se han mantenido, pues entonces no va a pasar que estas flechas penetren, es decir, que no va a ocurrir daño. Igual pasa acá, si el epitelio está íntegro, los virus, las bacterias y los hongos no van a penetrar. Pero si el epitelio se vulnera, va a ocurrir que estos virus van a llegar hasta la capa basal y van a empezar a utilizar la maquinaria para reproducirse. ¿Qué otra cosa pasa? Que no solamente debe haber integridad, sino que debe haber recambio celular. Es decir, si de pronto este soldado es herido por esta flecha, lo más seguro es que el que viene atrás va a tomar su lugar. Ese recambio celular se produce y si esa célula está infectada y se descama, pues no pasó absolutamente nada. Entonces, dentro del mecanismo de barrera está la integridad y el recambio. Además de eso, tenemos no solamente el conjunto de células, sino que tenemos la célula per se. Es decir, que la célula por sí misma nos ayuda a protegernos. ¿Cómo? A través de las sustancias que la célula produce. Entonces, lo primero importante que hay que decir, por ejemplo, a nivel de la vagina, es que las células escamosas contienen glucógeno. Ese glucógeno es una materia prima para que los lactobacilos sinteticen ácido láctico y al sintetizar ácido láctico disminuyen el pH. Entonces el pH también es un mecanismo de defensa de tipo físico. En este caso sería químico. Estas células además son ricas en azufre y ojo a esto porque cuando entendamos por qué los linfocitos T se bajan en el lugar preciso donde deben actuar, es importante saber que todas las células de la economía son células presentadoras de antígenos. Es decir, que el queratinocito puede ser una célula presentadora de antígeno. Eso es supremamente importante y puede ser capaz, por lo tanto, de activar las citoquinas. Por otro lado, se produce a nivel del epitelio un trasudado. Ese trasudado que contiene no solamente agua, en el 95% es agua, es un gel viscoso que forma un biofilm, es decir, como una capa protectora. Ese gel viscoso en el 95%, como ya les dije, es agua, pero entre el 3 al 5% está compuesto por mucinas, es decir, por unas proteínas que hacen que este moco se ponga más espeso y se adhiera al epitelio. Y no solamente eso, sino que produce lactoferrinas, lisocimas, defensinas, inmunoglobulina A, histatinas, etcétera, una cantidad de enzimas que tienen poder bacteriostático y bactericida.
En la piel, entonces hablamos en la mucosa, en la piel, la sequedad impide el crecimiento de las bacterias y de los hongos. De hecho, ustedes se dan cuenta que en las zonas intertriginosas, que hay mucha más sudoración y muchísima más humedad, es donde generalmente crecen los hongos. Entonces, la sequedad es importante. Pero el mecanismo opuesto también, la sudoración, porque la sudoración hace como un lavado o un barrido de las bacterias. Entonces, ambas cosas son buenas, pero en su justa medida. La gran mayoría de ginecólogos y residentes me toman del pelo cuando yo doy las charlas de higiene genital porque me dicen, Sonia, pero de verdad, ¿es en serio el tema del pelo? Es en serio, completamente en serio el tema del pelo. El pelo es una barrera entre el ambiente externo y la piel. Es una barrera de protección. Imagínense una cantidad de árboles altos en el bosque. Seguramente si cae, qué sé yo, un pequeño meteorito mínimo fragmento de piedra, qué sé yo, del espacio, tal vez no haga tanto daño si llega a chocar contra todo este árbol muy tupido que si simplemente llega derecho a la tierra. Entonces, en este espacio entre el ambiente y la piel, no solamente hay pelo, hay gases, hay oxígeno, hay nitrógeno, hay hidrógeno. Además de eso, hay microorganismos que se quedan pegados al pelo, es decir, que no llegan a tocar la piel, sino que se quedan adheridos al pelo. O sea que el pelo realmente es un factor protector en el tracto genital inferior. Y aunque realmente lo que les voy a decir ahorita no hace parte de la inmunidad innata, yo lo metí acá porque es que esto es tan antiguo como la Tierra misma y son estas células procariotas que procariótico, acuérdense, es que no tiene núcleo ni organelos, entonces son estas células procarióticas que no solamente nos colonizan a nosotros hoy en día, sino que colonizaron a los grandes reptiles, también colonizaron a los grandes mamíferos y que viven desde hace muchísimo más de lo que nosotros podemos recordar. Entonces, estos microorganismos tienen más concentración en nuestro cuerpo que nuestras propias células. Es así como nosotros, desde que nos unimos el espermatozoide de nuestro papá con el óvulo de nuestra mamá y se produjo toda esta gran replicación celular o división celular, tenemos 37 billones de células eucarióticas, pero tenemos 3 veces más células procarióticas. Hay células, hay bacterias en el líquido cefalorraquídeo, hay bacterias en el cerebro. Entonces, ya no estamos hablando simplemente de que las bacterias son patógenas, sino que las bacterias forman con nosotros un ecosistema y conviven en una simbiosis. Entonces, ¿la microbiota qué es? Es este conjunto de microorganismos 3 veces más que nosotros mismos em, que constituyen nuestra, como nuestro sistema, nos ayudan, nos colaboran. Esa microbiota no está ahí quietica. Esa microbiota está produciendo sales, está produciendo iones, está produciendo gases, está produciendo oligosacáridos que nos ayudan a mantener la salud. Suele confundirse el término microbiota con microbioma. La microbiota son todas las bacterias, pero el microbioma es el mapa genético. Es decir, que yo tengo las bacterias, les saco el DNA y hago un mapa genético de determinado órgano. Eso se llama microbioma, el mapa genético. Dentro de esas bacterias, a nivel de los genitales, hay unas muy importantes, sobre todo a nivel vaginal, y son los lactobacilos. Los lactobacilos son fundamentales en la salud de la vagina. Los lactobacilos se quedan embebidos en este moco, toman el glucógeno que es dado por la célula y una vez toman ese glucógeno lo transforman en ácido láctico. Pero ese ácido láctico tiene dos isoformas, la forma dextrógira y la forma levógira.
La forma dextrógira mantiene el pH, pero miren qué importante, la forma levógira hace que nuestro cuerpo tenga una respuesta antiinflamatoria, es decir, media en todo este mecanismo inflamatorio. Lo segundo es que este lactobacilo produce bacteriocinas. Las bacteriocinas lo que hacen es abrirle unos poros gigantescos a las bacterias o a los hongos para que penetren los antimicóticos o penetren los antibióticos. Y además de eso, produce peróxido de hidrógeno. Entonces, sí será importante mantener los lactobacilos, pero por supuesto que sí. Una mala terapia antibiótica puede acabar con los lactobacilos y múltiples terapias antibióticas mal formuladas sí que dañan el microambiente genital. Una vez este microambiente es lesionado, es muy difícil restituirlo. Recuerden que el lactobacilo tiene una competencia por el glucógeno con los hongos y eso permite que los hongos no proliferen de manera importante y nos causen algún tipo de sintomatología. Entonces, ahora sí, entonces dijimos que la respuesta innata puede ser barrera, stop, quieto ahí, no pase, está una barrera, o el otra forma en la que nos puede proteger es a través de las células de defensa y de la cantidad de citoquinas que se producen o también de inmunoglobulinas. Solo a manera de recordación, en la médula ósea se produce la línea mieloide y la línea linfoide a partir de una célula no diferenciada. Por eso es que hay leucemias de tipo mieloide y leucemias de tipo linfoide. Y esta inmunidad innata, que es inespecífica, es decir, que se activa con cualquier cosa, eso es como los muchachos a los 15 años que están súper felices con cualquier persona. Entonces, esas células son células dendríticas, o mejor dicho, de las células de la inmunidad innata de las que vamos a hablar, son células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. Los eosinófilos, los basófilos, los vamos a dejar para futuras charlas. Entonces, tenemos la piel, también podría ser mucosa, está igual. Entonces, tenemos un epitelio escamoso, que en este caso está queratinizado porque es piel, vean los folículos pilosos, pero también podríamos tenerlo no queratinizado y ser mucosa. Y dentro de este tejido escamoso se encuentran estas células dendríticas inmaduras. ¿Por qué se llaman inmaduras? Porque nunca han sido activadas, es decir, ellas nunca han sido estimuladas. Estas células dendríticas tienen esta patica que se llama un receptor de reconocimiento de patrón. Es decir, que ellos reconocen unas proteínas que se presentan en muchas bacterias. Una vez esta célula dendrítica reconoce una sustancia que está sobre la superficie de la bacteria, esa proteína que está sobre la superficie de la bacteria se llama PAMP. Entonces, una vez este receptor reconoce las PAMP, ¿y qué son las PAMP? Pues son proteínas que están en el microorganismo, más nunca en el huésped. Primera característica importante. Claro, pero si estuviera en el huésped, entonces estas células se enloquecería y atacaría todo. Lo segundo es que no es específica, es decir, que es una proteína que hace parte de una o que pertenece o está presente en un gran grupo de bacterias. Por ejemplo, en los gram positivos, los peptidoglicanos, en los gram negativos, los polisacáridos. Entonces, este receptor recoge esta proteína que no es específica, entonces no es para el estafilococo aureus, sino que es para cualquiera de estos gram positivos. Y además que esta proteína que es reconocida es importante para la bacteria. Entonces llega la célula, reconoce ese antígeno, lo endocita, lo procesa y lo presenta. Cuando ocurre esto, se produce una célula dendrítica madura. Y esa célula dendrítica madura o activada lo que hace es emitir unas señales.
emite unas señales para activar ¿a quién? Bueno, pues a otras células que no están ahí en ese instante, que están en el torrente sanguíneo, pero que vienen a ayudar porque esta célula dendrítica le llamó. Es decir, esta célula dendrítica dijo, vengan que aquí está pasando algo. Y entonces, ¿quiénes responden? Responden obviamente los neutrófilos. Los neutrófilos son células supremamente importantes en este proceso inflamatorio. Ellos una vez escuchan el llamado de alerta de esta célula dendrítica, se extravasan, es decir, que estaban en la circulación y se salen de la circulación. Empiezan a comerse las bacterias y además de comérselas, producen interleuquinas, es decir, que producen unas sustancias que son proinflamatorias y que van a ayudar a la activación de más células. También llaman a los monocitos, que también están en el torrente circulatorio. Esos monocitos también se salen del torrente circulatorio, se activan, se convierten en macrófagos, se comen el antígeno, se activan, se convierten en macrófagos y se vuelven células presentadoras de antígenos. ¿Qué diferencia hay entre un macrófago y, por ejemplo, una célula escamosa? Ambas son células presentadoras de antígenos. Sí, hay toda la razón, pero el macrófago expresa una cosa que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es el único que puede ir a alertar a los linfocitos T. Es el único. La célula escamosa se queda ahí, presenta un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, puede producir citoquinas, inducir que se activen los neutrófilos, etcétera, mas nunca puede ir a presentarle al linfocito el problema que está ocurriendo aquí a nivel vaginal. Además de eso, el macrófago produce una serie de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina, las típicas inflamatorias, ¿no? La interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y es un quimiotáctico positivo para las natural killer. Las natural killer sí que son un veneno, pues son unas células muy asesinas, su propio nombre lo dice. Entonces llega la natural killer y empieza a ir célula por célula. Entonces dice, muestre a ver, señora célula, ¿usted cuántos complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 tiene? Ah, listo, tiene 3, está sanita. Siga ahí quieta, yo voy a verificar otra. Y entonces va a otra célula y le dice, a ver, ¿cuántos complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1 tiene? A3. Ah, bueno, listo, está sanita, quédese ahí. Y de pronto llega a una célula y le dice, ¿cuántos complejos mayor de histocompatibilidad tiene usted? No, yo no tengo. Ah, bueno, entonces tome su perforina, tome su granzima y produce muerte celular, es decir, destruye la célula que está infectada. Una vez ocurre, o más bien, además de ocurrir eso, se produce toda la cascada del complemento. El natural killer y la cascada del complemento son supermortales. La cascada del complemento significa que una proteína se activa y luego activa la otra y luego activa la otra, pero no se produce esa activación de manera lineal, sino resulta que se produce de manera exponencial. Es decir, que una molécula A se activa y produce 2B y una molécula B se activa y produce más C. Es decir, que hay mucho complemento de tipo 3 y ese complemento es quimiotáctico, entonces vengan más neutrófilos, vengan más monocitos, vengan más natural killer. Además de eso, hace que empiece a salirse, aumenta la permeabilidad de los vasos y empieza a salirse agua, produce vasodilatación, se produce edema. Y hay bacterias que son así silenciosas, les gusta estar calladitas, entonces lo que el complemento hace es lanzarle
como unas pelotas para que las hagan visibles. La mejor manera de explicar esta opsonización, como dice algún profesor argentino que de pronto han escuchado alguna vez, es como si yo soy la bacteria y estoy en un cuarto oscuro y de pronto empiezan a lanzarme pelotas que brillan. Entonces van a saber a través de esas pelotas que se pegan a mi cuerpo dónde estoy. Esas son las opsoninas. Entonces el complemento lo que hace es hacer visible las bacterias. Y además de eso crea un complejo que ataca directamente la membrana de la célula. En resumen, vimos la primera parte que se llama inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? Es la barrera, ¿cierto? La barrera física y química que presentan los tejidos, ayudada por estas bacterias o microbiota. Pero además de eso, si estas bacterias, microbiota y las barreras físicas fallan y logra penetrar las bacterias, estas barreras propias de la piel, también tenemos unas células de inmunidad innata. Estas células de inmunidad innata no son específicas. Ella le da a todo el que pueda, le da, no importa qué tipo de bacteria sea, a todo el mundo le da. Entonces, es muy importante tener eso presente. Y hasta aquí llegamos con la inmunidad innata y nos quedamos con este macrófago activado. Este macrófago activado, este macrófago es el puente de unión entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces dejamos a la inmunidad innata allí, ella está ahí luchando, está en ese proceso de batalla, defendiéndose con los neutrófilos, con la cascada del complemento, con las natural killer, con los macrófagos, y algunos de estos macrófagos se van a ir a activar la inmunidad adquirida. Entonces, ¿qué pasa con estos macrófagos que vienen de los monocitos? Que empieza la cascada de la inmunidad adquirida. Entonces, este macrófago que ha sido activado sale al torrente linfático. Una vez sale al torrente linfático, se va hacia los ganglios linfáticos. Allí en los ganglios linfáticos coge a los linfocitos naif, los que están vírgenes, están ahí quieticos, nadie los ha molestado, y empieza a tener con ellos una conversación. Y empieza a tener con ellos una conversación. ¿Cómo conversan ellos? Entonces llega el macrófago con su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con el antígeno que en forma de péptido presentado en ese complejo. El linfocito tiene un receptor de células T. Ese receptor se une como llave a cerradura con el macrófago y empieza un proceso de comunicación. Entonces le echa el chisme. Este macrófago le dice, oiga, imagínese lo que está pasando allá en la vagina. Y ese chisme se lo echa a manera de interleuquinas. Entonces, si este macrófago le cuenta la interleuquina 12, la 18, la 23, la 27, que eso sobre todo pasa cuando tenemos, digamos, microorganismos intracelulares como por ejemplo los virus, se van a activar células CD4 de tipo TH1. Estas células CD4 de tipo TH1 producen interferón gamma, activa más los macrófagos, más las natural killer y produce una defensa de tipo celular. Que aquí yo creo que hay mucha falla, sobre todo cuando está herpes, BPH y obviamente hongos. Y si presenta, y si se le cuenta interleuquina 3, 4, factor de necrosis tumoral gamma, que eso sobre todo pasa cuando los antígenos son extracelulares o cuando hay parásitos, se activan los CD4 de tipo TH2 y allí nos ayuda a activar los eosinófilos, los mastocitos y se crea una respuesta de tipo inmunoglobulina E. Y si de pronto lo que ellos hacen es activar los CD8, pues entonces se crea un mecanismo citotóxico en el que se generan unas sustancias como perforinas o gancina y generan apoptosis.
Además de todo esto, ¿qué hace? Se crea una expansión clonal, es decir, que un linfocito se divide en muchos linfocitos. ¿Y qué hacen esos linfocitos? ¿Todo esto actúa ahí en el ganglio? No, ellos se van. Entonces, ellos reciben la información, se transforman y se van. Se van por el torrente circulatorio y, ojo, mírenlos ahí bajándose. ¿Cómo saben ellos dónde bajarse? ¿Se acuerdan que dijimos que todas las células son capaces de presentar antígenos? Bueno, pues las células escamosas son capaces de presentar antígenos. Y aquí son las células escamosas las que les están diciendo, venga, que el asunto o el problema es justamente aquí. Por último, y ya para no aburrirlos tanto, creo que me quedan un par de diapositivas. Entonces está la activación de los linfocitos B. Los TH2 presentan a través, digamos, los CD4, a través de la interleuquina 4 y 5, activan los linfocitos B. Esos linfocitos B se transforman en células plasmáticas y esas células plasmáticas producen anticuerpos que pueden ser E, A, M, D, G. ¿Qué hacen estas inmunoglobulinas? Neutralizan. ¿Qué más hacen? ¿A quién neutraliza? Pues a las bacterias, ¿no? ¿Qué más hacen? Se opsonizan, porque a veces el macrófago está tan lleno que dice, ay no, yo ya no quiero comer más, ya me cansé. Entonces, estas inmunoglobulinas se pegan a la bacteria y vuelven a ser llamativas para el macrófago para que siga comiendo y presentando antígenos. Y obviamente que generan una respuesta inmune. Espero haber sido lo más clara posible. Seguramente habrá muchísimas más cosas que decir, pero esto es lo más básico del sistema inmune, del tracto genital, y espero que les sea útil para aprovechar este gran portafolio de programa del primer curso latinoamericano de patología infecciosa vaginal, que va a ser el sábado 24 de julio, 100% online, $30 solamente. Vamos a tener profesores de Portugal, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Colombia, de Ecuador. Así que todos son muy bienvenidos. Pueden ingresar a www.solapap.group y hacer su inscripción. Espero que la charla haya sido de su total agrado y espero poder verlos pronto. Adiós.